Buenos días amigos, seguimos con el programa Cartas de Cartay. Hoy es Domingo Santo, 20 de abril, y en el programa anterior, seguramente muy reciente, el programa número 1 sobre la memoria, este es el programa número 2 que va a tratar sobre la memoria y sus fallas. Habíamos hablado de que había un gran parecido entre el aire y la memoria. Ambas son intangibles, es muy difícil tocarlo, ambos son invisibles, prácticamente no se ven, pero sin embargo están ahí y tienen materia, es decir, cuentan con una masa y que ejerce alguna presión. ¿Cómo sabremos nosotros si el aire ejerce una presión? Bueno, tomemos una bomba o un globo y soplémoslo y ustedes ven como el globo se infla. Quiere decir que hay algo que está dentro, ese es el aire. Y para saber si hay presión o no, después de inflado, abramos el orificio y entonces vemos cómo el aire, la bomba se desinfla. Y si le ponemos una hoja de papel a la salida, nos damos cuenta de que se mueve. Quiere decir que hay algo que estaba dentro que produjo el movimiento de la hoja. Es decir, hay una energía, hay una, hay una, hay un volumen de aire que salió y que no era, que a pesar de ser intangible, a pesar de ser invisible, ejerce presión. Bueno, igualmente sucede con la memoria. La memoria muchas veces no sabemos que está ahí, pero si no estuviera ahí, tendríamos una enorme dificultad para recordar situaciones, caras, hechos, fechas, lugares. Estaríamos casi perdidos. Y por supuesto se produce lo que se llama un vacío emocional y hasta existencial, porque no sabemos quiénes somos ni qué hacemos acá. Ahora bien, esa memoria que es volátil como el aire, volátil, efímera, delicada, está siempre presente, pero hay momentos de desesperanza, hay momentos de que se vacía y entonces ocasiona grandes problemas. La memoria y la identidad están estrechamente unidas. La memoria genera identidad, o sea, nos dice qué somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, pero también la identidad sirve como un marco, un contexto en el cual se seleccionan y se logran significaciones de la memoria. Es decir, nosotros la ubicamos dentro de un enorme contexto histórico y geográfico, se puede decir, espacio-temporal, para poder actuar. Si usted elimina uno de esos dos elementos, pues está produciendo un vacío emocional, existencial. Porque la memoria crea espacios para que no olvidemos el pasado. Los espacios están allí. Basta con salir a la calle. Vemos cementerios, vemos iglesias para recordar la venida de Jesús y la existencia, diríamos, de una religión. Vemos también los otros monumentos de las diferentes religiones, mezquitas, por ejemplo. También tenemos monumentos históricos, bibliotecas, archivos, museos de arte, etcétera, ¿no? Y también tenemos fechas históricas que desde el punto de vista de la persona individual, por ejemplo, los cumpleaños, la fecha de cumpleaños, la fecha de graduación, la fecha de boda, etcétera, son fechas que sirven como hitos en nuestra vida para recordarnos el pasado y la relación que tenemos con el pasado. Entonces,
Por ejemplo, uno de esos elementos más importantes en la memoria es precisamente los libros. En los libros se deja memoria de lo que uno dijo. Y por supuesto es una forma de guiarse en el mundo, en un mundo que cada vez es más incierto y que está metido en una gran incertidumbre, pues. Jorge Luis Borges decía que él tenía dos tipos de memoria. La memoria personal, esa de la que yo hablo, la fecha, los datos, los lugares, las situaciones, las experiencias, las emociones. Pero también tenía una memoria complementaria. Él lo que decía, la memoria, él le decía, la de aquel Shakespeare, que en cierta manera algún tiempo fui. Y es verdad, pues tenemos memoria de las personas que hemos amado, de las lecturas que hemos tenido, de los maestros que nos han iniciado. Esa es otra memoria que se mete dentro de la memoria personal, porque es una memoria inspirada en otro, en el otro. Bueno, en la medida en que uno se vacía emocionalmente y de los recuerdos del pasado, uno entra en un trance de deterioro cognitivo demasiado fuerte, como es el caso del mal de Alzheimer, que lo padecen más o menos 6 millones de personas solamente en los Estados Unidos, y que se debe a muchos factores. Es una enfermedad o un trastorno neurológico multifactorial. Es el resultado de muchísimos factores que lo ocasionan. Uno es, por ejemplo, los factores naturales del envejecimiento, la vejez, en la cual se producen inflamación, encogimiento, daño de los vasos sanguíneos y también deterioro de las neuronas. Pero también hay cambios en los genes. Hay personas que tienen allí impresos en los genes un deterioro en determinadas situaciones y a determinadas edades, y se presenta. También otro factor es el cambio importante en los estilos de vida. Una persona que tenía comportamientos regulares para dormir, comer, etcétera, llega a un momento en que se desordena y puede caer, diríamos, en pérdida de memoria, pues, y puede llegar a un vacío emocional. Esa ausencia de recuerdos no se da toda de un solo golpe, sino que se va dando. Hay ausencia o fallas para recordar rostros, para recordar nombres, para recordar algunas palabras que nos asaltan de pronto en nuestra conversación. Lo que yo he dicho que me asalta a mí a veces en los programas de cartas de Cartay, y que son resultado de trastornos, yo diría neuronales, que se producen. Y hay, por supuesto, muchos tipos de trastornos. Incluso hay otras personas que son yo no diría privilegiadas, pero que tienen una enorme capacidad y se les llama súper reconocedores. Y entonces esos más o menos son el 2% de la población que tiene una capacidad o una habilidad para reconocer rostros, nombres. Es muy difícil incluso que él olvide un rostro que él ha visto una sola vez en su vida. Hay casos de personas, como hay un detective llamado Colin que trabaja en la policía Scotland Yard de Londres, que solamente con ver a una persona ya él lo guarda en su memoria, incluso de manera intencional o no intencional. Cuando hay un sospechoso y se ven cámaras, unas personas, incluso hay un caso creo que el año 2017, que hubo un delito y entonces lo captaron las cámaras, pero la persona que cometió el delito, o sea, el criminal, el delincuente, cargaba el rostro tapado con una máscara o una capucha y solamente se le veían los ojos. Bueno, él simplemente, después de repasar, diríamos, millones y millones de
rostro logró decir, este es el rostro, ese que está ahí. Y efectivamente lo buscaron, se dieron cuenta que tenía un nombre y un apellido y una dirección, fueron a buscarlo y después cuando lo interrogaron, la persona aceptó su culpabilidad. Quiere decir que esa es una persona excepcional. Y hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso, una persona que tenía la capacidad o esa habilidad de recordar y nada se le pasaba. Es decir, él sabía, estamos en el año 2025, él sabía que cuando te vio en el año 2023, tú estabas vestido de tal manera y cargabas, diríamos, andabas con tal y tal persona. Es decir, para él era imborrable esa memoria. Y eso es una tragedia, ¿no? Porque uno necesita limpiar esa memoria. Porque se vuelve una memoria obsesiva que predomina incluso y se vuelve obsesiva y predomina sobre cualquier recuerdo bonito. O sea, se confunden lo bonito y lo feo de los recuerdos o situaciones de recuerdo que no tienen ninguna importancia, pero para esa persona que era Colin, ese detective del Scotland Yard, sí tenía importancia porque servía para identificar criminales. Ahora, todas las policías del mundo, creo que a partir del año 2002, tienen, las grandes policías, tienen incorporada su nómina súper reconocedores, pues, personas que tienen esa habilidad y que no son muchos, es el 12% de la población y hay una rama de la neurociencia que estudia cuáles son las características de los súper reconocedores, porque es importante, ¿no? Para determinar por qué una persona tiene una inmensa capacidad para reconocer. Y también porque un investigador que estaba haciendo la caracterización del súper reconocedor descubrió la manera como se iba perdiendo la memoria. Es decir, porque hay personas que no tienen capacidad para recordar nada. O sea, él estudiaba eso, las personas con incapacidad de recordar, pero estudiando los súper reconocedores se dio cuenta cuál es el mecanismo de la incapacidad para recordar. Bueno, hay incapacidad para recordar caras, es decir, y hay incapacidad para recordar nombres, entre otras cosas. Lo de los nombres se llama anomia y lo de las caras se llama ceguera facial. O también tiene un nombre un poco complicado que es no lo recuerdo muy bien, vamos a ver si lo recuerdo. Prosopodegmnesia, o sea, es la incapacidad de recordar las caras. Por otra parte, la anomia es la incapacidad de ¿y por qué se produce ese desajuste entre recordar caras y recordar nombres? Porque ambos son tratados de manera diferente por el cerebro. El cerebro guarda el recuerdo de las caras, ese inventario de caras lo guarda en un lugar distinto al que guarda el inventario de nombres. Y se produce un desajuste. Entonces, para poder acoplar nombres y caras, se necesita un tratamiento especial y el comportamiento de dos áreas del cerebro que son distintas, pero tienen que ajustarse. Eso es bien interesante, pero es muy complejo, según lo explican los expertos en neurociencia, ¿no? Por otra parte, está lo que a mí me pasa a veces, que es la afasia. La afasia es la incapacidad que uno tiene para recordar nombres, recordar palabras, recordar nombres de objetos cuando uno habla. Ese es también otro trastorno neurológico, pero no es preocupante a menos que pase a un plano de frecuencia. Por ejemplo, yo en el video anterior, en el primer video sobre la memoria, yo dije que había una artista ganadora de Oscar. Bueno, sin buscarla, porque me propuse no buscarla.
Y entonces de pronto estoy desayunando hoy y me acordé de Meryl Streep, acordé de sus películas, me acordé de su vida familiar. Un recuerdo de una persona o del nombre de una persona está asociado a su cara, está asociado a todo su comportamiento y a su entorno y a las cosas que hace. Es decir, es muy difícil que haya un conocimiento aislado. Ese conocimiento está metido dentro del contexto. Y eso fue lo que me pasó a mí con Meryl Streep, que recordé no solamente su nombre, sino también todo su contexto de vida. Recordé muchas cosas de su vida que ordinariamente la gente no tiene por qué saberlo, pero que a mí se me quedaron cuando leía sobre ese artista que admiro mucho. Entonces, bueno, recordé a Meryl Streep. Me llegó solo, pero ya no había presión, había dormido, ni pensé eso en el sueño, pero cuando me desperté con frescura, desayuné, introduje energía nueva con el desayuno, y bueno, me llegó Meryl Streep y me llegaron muchas otras cosas más, pues. Pero el hecho de la afasia, es decir, de no recordar palabras mientras uno habla, no es preocupante. Es normal en las personas, es normal en cualquier persona, y sobre todo es normal cuando uno comienza un proceso de envejecimiento, que va dejando de recordar. Eso es lo que se llama memoria episódica, y es una memoria en la cual es lo que se llama memoria declarativa, que entonces uno va perdiendo, o la habilidad de uno de recuperar esa memoria. Bueno, entonces hemos hablado de fallas de la memoria, hemos hablado de la afasia, de la ceguera facial, o sea, la incapacidad de recordar nombres, la incapacidad de recordar nombres, no caras, la incapacidad de recordar nombres, afasia, anomia, la incapacidad de recordar nombres nombres y caras al mismo tiempo, porque son dos situaciones diferentes que tienen que acoplárselo en el cerebro para poder recordar a quién pertenece esa cara. Es muy normal, uno dice, a mí me suena esa cara, yo la he visto, pero no sé quién es. Bueno, el cerebro está haciendo todo un complejo de proceso de reconocimiento de cara ajustado con el nombre. Y por supuesto, hay personas que son son como super personajes, como ese que yo estoy diciendo, porque de cada 100 solamente hay 2 que tienen esa capacidad. Y muchas veces esas personas que la tienen no tienen conciencia de tener esa capacidad. Y entonces la neurociencia, la psicología, busca establecer los requisitos, las condiciones en las cuales se producen esas habilidades para poder utilizarlo en función de la sociedad, puede ser en función de las relaciones públicas. Hay personas que tienen la capacidad, que usted llega a un sitio y le dice, hola, ¿cómo estás, señor Cartay? Te ha visto una sola vez, pero él sabe. Hay otras personas que tienen la capacidad de recordar, feliz cumpleaños. Bueno, a veces uno hasta se olvida del cumpleaños. Bueno, y esas son personas que trabajan en relaciones públicas. Ellos no saben que son súper reconocedores, muy buscados por los psicólogos y por los neurocientíficos para tratar de entender ese mecanismo de funcionamiento del cerebro, pero ellos no lo saben. Bueno, entonces eso es lo que llamaríamos la memoria y sus fallas. En algunos casos, la anomia, o sea, anomia, nombre, y sin en griego, significa, no significa absolutamente nada, es normal. El problema se hace cuando uno está perdiendo permanentemente las palabras en la memoria. Yo quisiera explicar algo que me pasa a mí. Por ejemplo, yo he vivido en varios países y he trabajado en varios países. Y las veces que he trabajado muy relacionado con trabajos de campo, en la naturaleza. Por ejemplo, en Perú estuve trabajando 1 año y medio en Lima y sobre todo en Iquitos, en la selva amazónica.
Y entonces en la selva amazónica hay una cantidad de seres vivos, plantas y animales que tienen nombres comunes y uno se los aprende. Yo incluso escribí un libro, hice una tabla, porque siempre tenía confusión, porque los animales que yo los conocía, no sabía el nombre en Perú, pero aprendí el nombre en Perú y se me produjo una enorme confusión entre el nombre peruano, el nombre ecuatoriano, el nombre boliviano, el nombre venezolano y el nombre colombiano donde yo había trabajado y que había retenido en mi memoria los nombres comunes de esos animales. Yo puedo poner algunos nombres, entonces puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo es que yo trabajé sobre el suri. El suri es Rhinoceros palmarum, que es un insecto, un coleóptero, que se come en estado larvario cuando llega larva, que es uno de los instares del desarrollo, diríamos, de un insecto. Y entonces cuando llega a varias semanas de vida, él toma la forma de un gusanito que es más o menos del espesor de un dedo gordo, y entonces se come, y se come en la Amazonía venezolana, en la Amazonía colombiana, en la peruana, en la ecuatoriana, y también se come en la boliviana. Bueno, ¿cuál es el problema de eso? Que tiene nombres diferentes, nombres comunes diferentes. Y yo sé siempre el nombre científico. El nombre científico es como la cédula de identidad de ese gusanito que se utiliza, que se come y que se utiliza en todos esos países amazónicos, de la cuenca amazónica, que son 8 países, que es una cuenca muy grande, de prácticamente 5 millones de kilómetros cuadrados, que cubre varios países, y de los cuales hay 3 países muy importantes, que son Brasil, es el mayor, y Perú es el segundo. Entre los dos forman parte de más o menos casi el 70% de toda la cuenca amazónica. Ellos son los países líderes de la cuenca amazónica. Y yo vivía en Loreto, que es un departamento de Perú, cuya capital es Iquitos, una ciudad donde era el centro el domicilio o la residencia de los varones del caucho, que son objeto de la novelística de Mario Vargas Llosa. Fíjense bien cómo todo se conecta. Antes hablaba de Vargas Llosa, que murió hace poco, hablaba de su novela, hablaba de Pantaleón en la visitadora, El burdel en la selva, hablaba de los varones del caucho que se lucraban con la explotación del caucho utilizando indígenas, como sucedía también en Colombia, en Venezuela y en Brasil. Y bueno, hablaba de muchas cosas. Entonces, hay una cosa que es bien interesante en la memoria. La memoria tiene capacidad de interrelacionar conocimiento. Eso es lo que se llama la mirada múltiple, o la mirada trans, inter y multidisciplinaria, del cual fue pionero Edgar Morin diríamos, en la definición del significado de la interacción de los conocimientos para lograr un análisis mucho más completo de una situación que tiene un todo, pero que no puede ser comprendido si nosotros analizamos parte por parte. Tenemos que analizarlo todo completo, que produce un resultado diferente al análisis parcial. Bueno, entonces cuando tú has trabajado en muchos sitios, por ejemplo, cuando yo veo la Amazonía, pues tengo una especie de conocimiento, yo diría un poco más de síntesis que lo que tiene una persona que nunca ha ido a la Amazonía y que solamente lo ha estudiado por los libros. Entonces, pero eso te induce confusiones, porque cada vez que, por ejemplo, vamos a suponer una lapa, yo veo una lapa en Venezuela y veo una lapa en Colombia, en Brasil, o una lapa en Perú y en Ecuador, pues por supuesto tienen nombres comunes diferentes. Y entonces me cuesta mucho nombrarla. Y entonces ocurro generalmente yo diría en anomia. No puedo recordar esos nombres, pero eso no es culpa mía, es culpa de mi propia formación. Y eso yo no se lo puedo adjudicar a mi falla de memoria, porque son estructuras
de nombres que como rompecabezas que se meten dentro de tu memoria, pero que están todos ligados a una historia y ligados a una geografía y a una cultura determinada. Yo agarro eso, que son las palmeras, y me las meto dentro de la cabeza. Las palmeras son las mismas palmeras, y son casi los mismos usos, la misma cultura, como el morillo, el moriche, por ejemplo, que es Mauricia flexuosa, es utilizado como un árbol maravilloso del delta del Orinoco venezolano, pero también es un árbol maravilloso porque sacan alimentos, las grandes hojas sirven de techo de las viviendas, las espinas sirven para otra cosa, el tronco sirve para separar viviendas, incluso de la parte del cogollo hay un palmito que se come, en la parte de la base del palmito hay una especie de vino que se bebe, etc. Incluso se hace chicha con las drupas. Las drupas es el fruto de las palmeras, a diferencia de otros frutos que son bayas o que son completamente diferentes, pero que la botánica los distingue. Y entonces, por supuesto, cuando uno sabe la diferencia que hay entre una drupa y la diferencia que hay entre una baya, entonces son dos conocimientos que para cualquiera que no esté metido dentro del asunto son iguales. Él le dice la semilla del fruto de la palmera es igual a la semilla del tomate o es igual a la semilla de la fruta. Por ejemplo, a mí me han pasado cosas rarísimas. Vivía en México y yo recuerdo que estaba en un mercado cerca a la pirámide de Teotihuacán. Vivía en un sitio llamado Chapingo o Texcoco. Chapingo es la residencia de la universidad donde estaba y yo vivía ahí. Pero antes había vivido en el pueblo cercano que era Texcoco, un pueblo indígena. Y estaba en el mercado del Texcoco. Y entonces estuve viendo lo que vendían los indígenas y vi el níspero. Bueno, que estaba metido dentro de mi infancia, pues. Porque en Barinas había mucho níspero, muchas casas con níspero. Y yo era un amante del níspero. Si alguien me preguntara cuál es la fruta que más te gusta, níspero. Bueno, y entonces vi el níspero en México. Yo no sabía que había el níspero en México. Por supuesto, era muy ignorante de muchas cosas, y entonces yo le dije, señora, yo quiero níspero, porque también se utilizan unidades de medida, unidades de volumen, unidades de peso, a veces diferentes de un país al otro. Aquí, por ejemplo, en Ecuador se utiliza la libra, en Venezuela se utiliza el kilo. Entonces hay que saber distinguir hacer esas diferencias. Por ejemplo, si uno mete los nísperos, en Venezuela los mete en una bolsa de papel o una bolsa de plástico. Aquí no saben qué es bolsa. Uno lo mete en una funda de plástico en Ecuador. Bueno, yo pedí el níspero a la señora y ella me miraba y sin entenderme. Yo le decía, señora, yo quiero níspero. Entonces ella me dijo, no sé lo que es el níspero. Pero si usted lo tiene ahí, no sé lo que es el níspero. Pase. Entonces yo me metí donde ella tenía su mercancía y agarré el níspero. Le di, esto es el níspero. Como diciéndole bruta a la señora. Y la señora me dijo, es que usted no me había dicho la buena palabra. Eso es chico zapote. Y entonces yo dije, estos mexicanos, agarré mi níspero, lo metí en una funda o una bolsa y me fui para mi casa. Y cuando iba para mi casa, iba pensando que los mexicanos eran unos ignorantes. El que era ignorante era yo, que no sabía que hay nombres comunes y nombres científicos. Y entonces, bueno, y que hay variedades, porque uno de los grandes problemas que uno tiene con las anonacias es que uno las confunde. Uno le llama al chirimoyo, lo llama de otra manera que llama el riñón, chirimoyo. Son nombres comunes lo mismo sucede con los peces, con las flores. Sucede por ejemplo, con
la lechosa. La lechosa, todo el mundo que es carica papaya, es el nombre científico para cualquier país. Hasta Alemania, por ejemplo. Usted dice carica papaya y lo entienden. Pero, por supuesto, lo entienden los científicos. Pero si usted dice carica papaya, no lo entienden en Ecuador. Pero si dice papaya, en Ecuador lo entienden. Y esa palabra, papaya, lo dicen en varios otros países y lo entienden. Pero en Venezuela le dicen lechosa. Y en Cuba le dicen frutabomba. Y así ustedes van viendo que va cambiando los nombres comunes de país a país. Y eso es un problema que usted mete, es una información que usted mete en la memoria. Y cuando usted confunde los términos, los nombres comunes de las frutas, de las hojas, de los árboles, de los peces, por ejemplo, los animales del monte, usted se achaca una pérdida de memoria, pero no es ninguna pérdida de memoria, es simplemente exceso de memoria, exceso de ocupación de la memoria, sobrecarga. Usted muchas veces no establece bien la red de equivalencia de los nombres comunes. En el libro mío yo hice cuadros de equivalencia. Por ejemplo, ponía el nombre del moriche, pero le ponía también el nombre del moriche en Ecuador, en Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, para poder entendernos. Y así ustedes tienen cuadros de plantas, cuadros de animales del monte, cuadros de insectos, cuadros de peces, cuadros de palmeras, etc. Eso fue uno, pero nadie le paró bola a eso que yo hice, ¿no? Nadie le paró. Deberían, esos cuadros deberían estar ser citados por cualquier otro libro. Me costó mucho porque tuve que investigar cada nombre científico y sus nombres equivalentes con la equivalencia con los nombres comunes de cada país. Y bueno, pero ahí está, pues, utilizando, por supuesto, nombrando la fuente de donde lo había sacado. Pero nada. La gente sigue pensando que las Apuares de Bolívar, la gente sigue pensando de que, por ejemplo, el Chigüire es solamente de los llanos de Barinas y los llanos de Apure, llanos bajos, que se inundan, pero no de Portuguesa o no de Monaga. La gente sigue pensando que lo de él es lo único, es lo que se llama, sigue nutriendo o alimentando el nacionalismo gastronómico o nacionalismo alimentario. Una de las cosas que a mí me gustaría dejar es hacerles entender a la gente de que, por ejemplo, el chigüire es muy apreciado por la cultura gastronómica del llano, de donde yo soy, y es un elemento emblemático de la cocina y la gastronomía barinesa y apureña, pero que el chigüire está en muchas partes. Explicarle eso a una gente de Ciudad Bolívar, de que las apuaras la consiguen usted en otras partes. El otro día vi una discusión en un chat donde yo participo sobre el arapaima guigá. El arapaima guigá es un pez, es el mayor pez de la tropical, de ríos de agua dulce tropicales, ¿no? Es el mayor. Llega a pesar hasta 320 kilos. Un ejemplar. Y a veces para poder levantarlo se nos utilizan 4 o 5 hombres. Pues pesa 300 kilos. Tiene que utilizar mucha gente. Puedes hacer tumbar una embarcación que los tenga dentro. Ahí incluso se cría. Yo me acuerdo que en Iquito yo estuve en un centro de cría del arapaima, que lo llaman paiche. Y entonces estuve allí, cría, y estaba solo viendo los animales, porque esos peces son muy bellos. Ellos tienen doble sistema respiratorio y tienen que salir cada cierto tiempo, cada varios minutos, tienen que salir al aire y a agarrar aire, pero hacen un ruido, porque así, un ruido muy grande. Y yo no lo había oído. Y había llegado yo a ese lugar un estanque donde había muchos paiche, y entonces ¿cómo se llama? Hicieron ruido, pues, y yo me asusté, tanto me asusté, que me regresé de inmediato a la casa, y me dijeron: Rafael, ¿qué te pasó? Que habías ido, que querías conocer. Sí, pero me dio hambre, y entonces me vine y después vuelvo. No, me asusté, no quería reconocer que era un cobarde, que me dio tanto miedo,
ese ruido gutural, fuerte, grave y diríamos estentorio, estridente, no tanto estridente, escandaloso del paiche, que entre paréntesis le dicen paiche en algunos lugares, en otros le dicen pirarucú, en Brasil, que es donde se utiliza mucho más en la cocina. Uno de los más grandes, Atala, Alex Atala, es el dueño de un restaurante muy importante en Sao Paulo y tiene varias conexiones, uno de los cocineros más importantes del mundo. Alex Atala utiliza como uno de sus ingredientes más importantes para la identidad de su restaurante, utiliza la carne del pirarucú, hasta el punto de que tiene crías particulares de pirarucú para poder asegurar la disponibilidad de esos ingredientes que es tan importante en su restaurante, que se llama DOM, D-O-M. Entonces, y él tiene su propia cría de pirarucú, pues, preocupado por el hecho de que ha habido hay una continua depredación humana de los pirarucú, incluso de tamaños pequeños, y entonces están poniendo en peligro la conservación de ese enorme pez y tan importante. Bueno, la discusión era que solamente solamente lo había en Brasil. No, lo hay. Estoy contando que yo estuve en criaderos. Hay criaderos en la Amazonía ecuatoriana, criaderos en la Amazonía peruana, en la Amazonía brasileña. Hay avistamientos de pirarucú en la Amazonía colombiana. Y según tengo entendido también lo existe pero en cantidades muy pequeñas, porque él no está en los grandes ríos, él está en grandes lagunas, que tienen también nombres particulares. Y entonces ellos por lo general son muy territoriales, no les gusta salir mucho del lugar, son muy paternales con sus crías. Y entonces y es muy difícil cazarlo, porque la única forma de cazarlo no es con redes, no se puede cazar con anzuelos, sino con arpones. Y generalmente están protegidos en los lugares donde existen, por las comunidades indígenas que habitan esas comunidades. Entonces, bueno, es explicando que a veces no es falla de memoria, sino es confusión por la cantidad de información que se tiene en relación con un tema. Bueno, nos vemos en la próxima Cartas de Cartay, y ojalá vamos a seguir todavía con la memoria.